historia de los accidentes aéreos en nuestro país para ver cuáles fueron los accidentes así más impactantes. Que conmocionaron al país. Y que posiblemente incluso cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país. Héctor es todo un investigador, le encanta la historia, entonces vamos a compartir esto que estuvo indagando, investigando. Vamos a ir hasta el 7 de septiembre de 1940. Era presidente desde hacía muy poco el entonces general José Félix Estigarribia. Fíjense las imágenes con su señora esposa, la entonces primera dama. Ellos tenían que ir a San Bernardino en un vuelo. Cambian de avioneta, utilizan un Potés, no el avión italiano, y cayeron en camino a San Bernardino. Murió el entonces presidente cuando comenzaba un periodo, el victorioso líder encabezó justamente la guerra contra la Triple Alianza, ¿no? Y con mucha aceptación en ese momento, después de tener una victoria tan importante. Mira lo que era, cómo se daba el funeral. Esto es frente mismo al Panteón. Ahí lo vemos a Carmelo Peralta, que también es famoso el nombre, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Así, por más que ya no sea el accidente, ¿cómo se eligió al presidente que le iba a suceder? La famosa historia de la cajita de fósforos, donde eligen a uno entre los militares que estaban y se decantan por el entonces Morínigo. El fósforo más corto era el que ganó y era increíble. El general Morínigo. Y elegimos de esa manera un presidente. De un liberal, por más que eran militares, tenían alguna tendencia de un liberal, pasamos a un que derivaría en la famosa que tuvo una dictadura guerra civil, cruenta. la guerra civil, la del 47. Y ahí ven cómo un accidente aéreo cambió la historia de nuestro país. Cambió la historia y nos llevó a un escenario mucho más complicado. Podemos ir a la siguiente placa, ¿les parece? Porque la siguiente tiene que ver con otro presidente, entonces en funciones. Hablamos del general en aquel entonces, el general Stroessner, que tenía que ir en este vuelo, pero decide que suba Andrés Rodríguez. En ese vuelo iba Adrián Jara, que era el general que estaba al frente de la Fuerza Aérea. Que era el piloto. El doctor Luis Migone, el famoso Migone, estaba presente allí. Y fallece un tercero más. Fueron 4 personas dentro. El único sobreviviente, Andrés Rodríguez. Pero le sacan de un avión en llamas. De un avión en llamas, sale con quemaduras. Se salva y 20 años después encabeza el golpe contra su consuegro, el entonces general todopoderoso. Hubo una demanda en los Estados Unidos, en los tribunales, que después creo que negociaron o algo así contra la aerolínea, porque era una prueba. Estaban queriendo vender esos aviones al gobierno paraguayo, era un vuelo de prueba y se estrelló. Después se dijo que la indemnización fue parte del crecimiento patrimonial de quien estuvo mucho tiempo al frente de la caballería. Increíble historia también, ¿eh? Pudimos quedar sin el protagonista del golpe, sin el Carlos oficial, ¿verdad? Los famosos los Carlos. Siguiente evento, pasamos del 40 al 69, vamos a ir hasta el año 2013, campaña presidencial, estaba en campaña Lino César Oviedo, otro hombre que buscaba la presidencia de la República. Esta vez el accidente con una aeronave distinta, un helicóptero, un Robinson. El hombre estaba recorriendo el norte del país y a pesar del mal tiempo, insiste al... Que ya era medianoche, parece. Ya era de noche, había mal tiempo, las condiciones eran las mejores, pero por insistencia, así como fue con Estigarribia, por insistencia, deciden salir en esa noche. Y ahí posiblemente cambia también el rumbo de la historia porque él estaba como candidato en ese momento, ¿verdad? Presidente y tenía bastante aceptación, tenía muchos detractores, pero también tenía seguidores. No, era un hombre muy popular en un sector de la población militar, con lo que significa en nuestro país el tema de la milicia. Bueno, murió otro. Fíjense, Estigarribia, Rodríguez se salva de milagro, lo de Lino César Oviedo. Vos sabés que de esta historia de Oviedo se dijeron tantas cosas. La familia dijo que fue un atentado, ¿recordás? Que se dijo que fue un atentado, una historia que de por sí marcó. Pasamos a la siguiente. Vamos en el tiempo a esta historia que ha significado un dolor enorme para familias en Mariano Roque Alonso. La mayor tragedia aérea en la historia de nuestro país. Porque afectó también a personas que estaban en tierra. Sí. Decimos, en la lista de muertos son 4 los que iban, el piloto, el copiloto y los que iban a bordo de este carguero colombiano, que 6 segundos después de salir del Silvio Pettirossi cae sobre una zona habitable allí en la zona de Mariano Roque Alonso. 22 muertos en total, 18 en tierra, 13 niños. Había una canchita ahí de vóley. Una cancha de vóley. Al lado hay una familia que perdió 11 integrantes de esa misma familia. Otra familia que ese domingo justo fue. ¿Qué pasó en ese accidente? Porque tenían caja negra, se supo lo que pasó finalmente, ¿verdad? Se habló de ese juego que estaban haciendo, una broma macabra al copiloto. Le apagaron los motores, no tuvo tiempo de reaccionar y cae pesado de panza
sobre estas familias enlutando un domingo. Era una broma que le hacían al copiloto que estaba entrenándose. Estaba entrenándose, ellos iban rumbo a Campinas, iban a Brasil y en ese trayecto deciden hacer este macabro juego que termina. Le paran un motor y se escucha que con acento colombiano le dice... ¿Qué es esta vaina? Le dice, ¿qué es esta vaina? Le dice. Y se ríen. Le apagan el otro y ya no hay tiempo de retornar y cae pesadamente y mueren en total 22 personas, la peor tragedia aérea. Vamos a la siguiente. Se cumplió hace poquito 25 años de esta tragedia. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a recorrer en el tiempo al siguiente accidente aéreo que conmocionó Esto fue relativamente reciente. Ocurrió en el 2018. Era ministro en aquel entonces de Agricultura. Ahí lo vemos a Luis Neiting saliendo de la zona tan productiva del país como ministro de Agricultura. Ahí tenía potencial para ser incluso candidato a presidente. Así es, se hablaba de eso con este accidente. Recordarán esta imagen que la repetimos tanto en los informativos. Cuando salía de la pista y vemos esa luz allá en el fondo, cayó muy cerca. El efecto espejo, no había buenas condiciones para salir. En ese accidente aéreo muere... Se tardó muchísimo en encontrar los restos, por más que se veía que era más o menos cerca. A la mañana, porque era un esteral, hay un efecto, como hubo mucha lluvia, un efecto que hizo que se confundieran. Y se mezcla el horizonte, se mezcla el cielo con ese esteral y no sabes hasta dónde es horizonte, hasta dónde es cielo. Y finalmente se supo qué pasó, porque nosotros cuando hay un accidente estamos muy ansiosos por saber qué pasó, pero a veces se demora meses, años. Son 3 elementos. Al año de la tragedia se determinó que fue el elemento climatológico, ambiental, la naturaleza. Porque puede ser un elemento mecánico de la aeronave, un elemento humano, si tiene que ver con el piloto. ¿Pero a qué hora era esto? Porque estaba fue ya oscureciendo. Era terminando una jornada y terminó de la peor manera. El ministro Neiting, el piloto, gente que estaba vinculada al Ministerio de Agricultura. Y cerramos... Cuando decimos naturaleza, ¿sería tipo error humano también? Porque no fue una falla de la aeronave. Y tiene que ver con las condiciones de la aeronave, por un lado, pero el elemento climatológico, cuando hay mal tiempo, hace que se pierda el horizonte y pasen estas cosas, cuando no hay condiciones para volar. Siguiente, hablando de condiciones para volar, este caso, el último, dolorosísimo, porque esto ocurrió el 1 de enero del 85. Y vamos más atrás en el tiempo. Vos conocés esto porque fue un caso que sacudió a la sociedad paraguaya y te tocó muy cerca porque en tu familia tenías... Creo que tu papá es el que estaba viajando, ¿no? Mi papá viajaba ese mismo día, salieron 2 vuelos de Asunción rumbo a Miami. Y viajaba LAP y viajaba Eastern. Este es el vuelo de Eastern. El vuelo de Eastern. Y mi padre cedió su lugar en el vuelo de Eastern a la embajadora de los Estados Unidos que quería viajar a último momento. Entonces mi papá dijo, yo no tengo problema, me cambio. Y le cambió a LAP, le cedió el lugar. Y ese vuelo sí llegó. El vuelo de Eastern, como ven ustedes, se precipitó a 19.000 pies contra Lilimani. Muy cerca del Alto, 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, el aeropuerto que está por encima de La Paz. La familia Matalón, una familia... ahí sí fue un error humano, ¿verdad? Que no... Ahí fue. El factor climatológico, por un lado, porque había una tormenta de nieve, pierden visibilidad, desvían un poquitito el trayecto y le faltó 2.000 pies para superar los 21.000 metros, el pico máximo de Lilimani. Y como en Viven, como en la tragedia de los Andes, la misma situación hace que... La familia Facetti también perdió uno de sus integrantes. También. Hay una larga lista. Hermosa joven. Sí, ahí lo vemos justamente a los perdió el norte, decía, y chocó contra la cumbre. Y por supuesto, cerramos este recorrido con lo que motiva este informe para que nos ubiquemos en el tiempo, nos ubiquemos en la historia. Lo reciente, el Cessna 402, que salió de Fuerte Olimpo, que estaba pidiendo pistas, ya estaba muy cerca de llegar al Silvio Pettirossi, cuando hace un giro, pierde y caen. Murieron 7 de los que iban a bordo. Sobrevivió un joven que hasta ahora sigue luchando por su vida, José Daniel. Que le sacaron de entre las llamas, así como el accidente de Rodríguez. Hay 3 valientes, 3 ángeles de la guarda, como dice la mamá de José Daniel, que lo sacaron de las llamas, que pudo sobrevivir a esta terrible tragedia que hasta ahora conmociona a nuestra sociedad. Y todavía no se sabe, se dijo que seguramente en unos meses más este tipo de avión no tiene caja negra. No. Pero hay una versión de que hay otra comunicación con la torre de control de la Fuerza Aérea. Hay un peritaje que se está haciendo ahora, que lo hace la Fuerza Aérea, pero la familia del piloto encargó una pericia externa con encargados de peritaje a nivel internacional. O sea, va a haber un peritaje doble sobre esta tragedia. Paralelamente, el doctor Lemir había hecho un informe preliminar para ver en qué condiciones estaba el piloto y el copiloto. Que estaban bien de salud. Que estaban bien de salud, pero quieren determinar qué fue lo que pasó. Por ahí perdió el conocimiento
antes de... Porque lo que vimos en el último video es que hay un giro a la izquierda y después caen completamente. Combustible tenían. Por eso que estaba en llamas. Esto nos explicaban también uno de los... Y el tema del mantenimiento que se había hecho en octubre del 2020, creo. Sí, un mantenimiento reciente. Pero ya era un avión bastante antiguo, digamos. Hoy nos centramos en eso, justamente. Bueno, muchísimas gracias. Una investigación sumamente interesante que hizo Héctor. Y así como es interesante también todo acá. Vive la